Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que todo quiero desearles felices fiestas patrias a todos los que son de Perú. Hoy estamos 28, así que felices fiestas. Espero que hayan escuchado el mensaje de la nación. Y bueno, en general yo siempre paro contenta, siempre paro sonriendo, pero sí hay cosas que me hacen enojar como a todo el mundo. Bueno, tengo que corregir esa parte que me hacen enojar porque en realidad uno toma las acciones del resto o las situaciones de manera particular, ya que todos somos diferentes y lo que a mí me hace enojar, a otra persona no. Así que hoy les quiero contar eso que ha sucedido y también quiero profundizar un poco más en esta emoción que ha sido tan desprestigiada desde hace muchos años, y es la cólera. Ok, así que iniciemos con este video. Bueno, una de las palabras que yo creo que me definen es la libertad. Entonces yo amo mi libertad y cualquier cosa, cualquier persona que interfiera con mi libertad hace que yo me moleste o me enoje. Y sucedieron 3 cosas el día de ayer que me hicieron molestar. Voy a corregirme, sucedieron 3 cosas y yo me molesté por esas 3 cosas. Pero en esta ocasión solo les voy a contar 1 o 2 de ellas. La primera es, yo hago home office, pero mi prima sí iba a la oficina, así que ella me pidió por favor que recibiera unos productos. Bueno, productazos, porque eran 4 costales de arena. Ese día yo estaba sola en casa. Entonces no iba a estar mi mamá y a mí no me gusta recibir personas extrañas en mi casa, y aparte que esa persona tenía que subir al segundo piso a dejar el material. No me gusta para nada dejar entrar a extraños a mi casa porque ya he tenido malas experiencias de intentos de robo, entonces yo evito eso. Y incluso cuando mi mamá me pide, oye, recibe tal pedido, no lo hago. Y ella generalmente siempre hacía pedidos, pero pequeños, ya eso es normal recibirlo en la puerta y ya. Pero ya recibir, y estando yo sola, recibir esos paquetes de arena que tenía que esperar que sube el señor, entonces iba a ser yo atorrante si le decía que no. Y yo quería decirle que no, pero o sea, me sentía obligada a decirle que sí, porque no había nadie más. Así que terminé aceptando, pero yo ya estaba como, ¡ay, pero que tengo que recibirlos! ¡No quiero! Bueno, ya le dije a ella que es la última vez que voy a recibir productos de ese tamaño, porque yo en general no recibo ni de mi propia mamá. También yo tengo siempre programado mi día, qué es lo que voy a hacer, a qué le voy a dedicar mi tiempo. Y cuando alguien interfiere con eso, porque es interferir con mi libertad, también me molesta. Justo hace día mi mamá quería que yo haga algo y sí me sentía en obligación de hacerlo. Entonces tuve que posponer la actividad que yo tenía ya programada para ese día. Así que también era como, ya venía con lo de mi prima. Otra situación adicional que también había pasado, y luego mi mamá y fue como, ay, ese día estaba con cólera, y justo el día previo mi prima también había estado en estado así. Yo creo que ella estaba predispuesta, entonces estuve con mucha cólera por impotencia de, ay, ¿no? Y como les comenté, a mí me encanta analizar todo, entonces quiero aprovechar esta experiencia que me sucedió, porque yo sé que ustedes también hay muchas situaciones que los hacen enojar, y probablemente a muchos de ustedes las situaciones que a mí me han pasado es como, ay, le digo que no y ya fue, ni les importa, o les dice que sí y no les da igual. Obviamente todos somos diferentes, pero quiero aprovechar esta situación y esta anécdota que me ha pasado para poder hablar un poco sobre la cólera, ya que es una emoción que ha sido muy desprestigiada a través de los años, pero que en realidad es una emoción muy saludable. Yo considero que no existen emociones negativas, todas las emociones son saludables. Pero para saber que estamos en el mismo canal y para saber que todos estamos hablando de lo mismo, quiero que comencemos con la definición de lo que es la cólera. Tenemos que tomar en cuenta que la cólera es una respuesta emocional ante un hecho interno o externo, que es percibido como una amenaza, una violación o una injusticia. Aquí ya ustedes pueden relacionar con lo que me sucedió a mí, que yo sentía que era una violación a mi libertad lo que estaban haciendo. Si se dan cuenta, en ningún momento de esta definición he mencionado una acción. Que yo tenga ese sentido de alarma ante esta injusticia o esta amenaza no implica que yo agarre y reaccione mal o ataque a la persona que considero que ha generado esto. Así que en realidad esta respuesta emocional que nosotros tenemos, que es la cólera, en realidad es una respuesta adaptativa que nos ha permitido evolucionar a lo largo de los años y que nos ha permitido protegernos de las amenazas. Y no importa qué tan intensa sea esta emoción, la cólera no llega a dañar. La cólera no es una acción. Simplemente es nuestro sistema de alarma que desde la amígdala llama la batalla al cuerpo y se producen diversos procesos fisiológicos. Nuestros músculos se tensan, nuestro rostro cambia. Por lo tanto, esta emoción, como ninguna de las otras emociones, es negativa, porque en este caso la cólera no implica una acción, sino es una respuesta emocional.
Así que les quiero comentar 3 puntos de vista por los que la cólera no es algo negativo, en cambio es algo necesario para nosotros. Lo primero es porque la cólera, así como todas las emociones, nos da información. Y aquí quiero hacer una analogía con un detector de humo. Cuando el detector de humo comienza a sonar, sería irracional que nosotros, no lo escucho, porque está indicando que hay un peligro, que hay una amenaza. Entonces, ¿qué es lo racional que nosotros deberíamos hacer? Ir y acercarnos hacia el detector de humo. Obviamente, acercarnos a eso puede generar fastidio, molestia, pero si no lo hacemos, sería incluso mucho peor. En este caso, yo ya detecté qué es lo que yo consideré como una amenaza, ¿no? Una amenaza a mi libertad, el tener que hacer algo que yo no quiera hacer. Entonces, si ustedes sienten cólera y no analizan eso y no se permiten sentir la cólera, lo único que van a hacer es esconder bajo la alfombra lo que está sucediendo. En cambio, si ustedes se permiten sentir esta emoción, van a decir, ¿por qué la estoy sintiendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está gatillando esta emoción? Y aquí hay una frase que me encanta y que quiero compartir con ustedes. Los sentimientos como la cólera, en lugar de ser malas noticias, realmente son momentos muy claros que nos enseñan dónde estamos, qué factores nos están retrasando o qué factores nos están obstaculizando para cumplir nuestros objetivos. Son como mensajeros que nos muestran con una terrorífica claridad exactamente dónde estamos atascados. Cólera es el sentimiento que le dice no a una injusticia, a una oposición o a un daño. Es señal de que algo que valoramos está en peligro. Entonces, si ustedes en algún momento sienten cólera, tienen que reconocer cuál es la amenaza que ustedes están percibiendo. En estas situaciones yo sentí que lo que estaba amenazada era mi libertad. Cada uno de ustedes tiene que analizar eso. Entonces ustedes tienen que recordar que la cólera, así como cualquier otra emoción, es información. Incluso la cólera, por muchos psicólogos, es considerada una emoción básica e incluso universal. Aquí voy a dejar universal entre comillas porque hay personas que incluso dicen que no es universal. Pero hay que encontrar una diferencia entre lo que es la emoción, cómo percibimos la emoción y cómo la expresamos, ¿ok? Ahora pasemos al segundo factor. Y este factor me parece muy interesante y es crea cambios. La cólera crea cambios. Esto ya lo había escuchado antes en una radio francesa, pero ya con lo sucedido creo que ya he internalizado esta ventaja. ¿A qué me refiero con crear cambios? Por ejemplo, en el caso de mi prima, si yo no hubiera sentido cólera, no hubiera tenido la motivación de ponerle un límite y decirle, mira, yo no voy a hacer esto, o sea, yo te acepto recibir pedidos, pero yo no quiero recibir, cuando estoy sola, no quiero recibir a personas extrañas. Son las barreras, son los límites que yo pongo. Hay otras personas que dirán, ay, pero qué exagerada. Cada persona tiene sus propios límites y cada persona tiene diferente sentido de alarma ante ciertas amenazas. Lo que yo puedo considerar una amenaza tal vez para otras personas no lo sea. Pero lo importante es que todos nos sintamos cómodos con los límites que nosotros ponemos. Otro ejemplo para clarificar este punto. Imagínense que usted está en una situación en la que ven una injusticia, que ven que a alguien le están haciendo daño. La cólera les va a permitir decir no. Decir, acá tiene que haber un cambio. Incluso puede ser una motivación para hacer incluso un voluntariado, un cambio social. Por ejemplo, a alguien le puede dar cólera que todos los niños no tengan el mismo tipo de educación, que no tengan la misma calidad de educación. ¿Y qué es lo que puede hacer? Comenzar un voluntariado, comenzar un ONG. Esa cólera puede ser una energía que genere cambio. Y cambios positivos incluso para la sociedad, no solamente para nosotros, sino para la sociedad. Entonces, vemos cómo este sentimiento que es muy particular y muy personal puede no solo generar cambios personales, sino cambios en la sociedad. Decir, no, esto no lo voy a permitir. ¿Qué hago? Y tomo acción y genero un cambio. Entonces, ya tenemos 2 factores. El primero es que nos da información, súper importante. El segundo, que nos permite generar cambios, generar impacto. No solamente interno, sino un cambio externo. Pero acá sí quiero hacer una observación. Es cierto que la cólera nos permite generar cambios, pero no hay que usarlo todo el tiempo. No vamos a decir, ya, quiero poner límites y todo el tiempo voy a estar con cólera. La cólera, como toda emoción, no tiene que estar presente todo el tiempo. Tengan en cuenta que este beneficio del que estamos hablando puede ser de corto tiempo. Así que no dependan de la cólera para poder generar un cambio, porque digamos ya, veo una injusticia. Veo que la educación no es la misma para todo, decido crear un voluntario a trabajar y no es que cada vez que quiera avanzar un poco más en este proyecto yo tenga que estar enojándome. La cólera es un motor, pero hay otros factores que van a hacer que esto progrese en el largo tiempo. Finalmente, el último factor por el que la cólera es vital para nuestras vidas es que si nosotros reprimimos esta emoción, esta va a tratar de salir por algún lado. Tienen que tomar en cuenta que nosotros no podemos desaparecer nuestras emociones.
Y en realidad la única forma de deshacerte de una emoción es sentirla. Permitirte sentirla y permitir que se mueva a través de nosotros. Recuerden que la cólera reprimida es depresión y la cólera pasiva no es algo madura, ya que incluso nos puede generar daño a nosotros mismos. Y una cólera no expresada es resentimiento. Recuerden que la cólera nos indica dónde todavía nos duele. Luego de haber hablado de todos los beneficios de este sentimiento y lograr entender desde otra perspectiva a esta emoción, no vayamos a confundir las acciones que nosotros tomamos a través de esta emoción para justificarlas. Por ejemplo, si tú agarras y gritas a una persona, ¡ay, estoy con cólera! Y está justificado porque yo tengo que sentirla, porque si no, eso me hace daño a mí. No, la emoción tú la puedes sentir, pero como tú lo expresas hacia otra persona ya es otra cosa. Hay que tomar también mecanismos para saber manejar esta cólera y no hacernos daño ni a nosotros mismos ni a otra persona. Porque incluso las palabras que nosotros pronunciamos pueden generar cambios internos y cambios hacia otra persona. Con una sola palabra podemos destruir una relación, incluso podemos destruirnos a nosotros mismos. Entonces tengan en cuenta, de nuevo, que la emoción está bien que la sientas y siéntela bien. No dependas tampoco de esta. Y también las acciones que uno tome con respecto a esa emoción tienen que ser tomadas de manera adecuada, porque pueden generar daños. Finalmente, seamos conscientes que nadie nos provoca una emoción. Nosotros interpretamos el mundo, interpretamos las acciones y eso lo convertimos en una emoción. Ustedes pueden verlo claramente en mi ejemplo. Muchas de las personas que vean este video no van a sentir cólera por lo mismo que yo siento cólera. Así que tengan en cuenta esto antes que digan, tú me haces enojar, porque no es así. Entonces espero que se hayan reconciliado con esta emoción. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, espero que pasen felices fiestas y tengan un buen fin de semana.